Hay momentos en la vida en los que nuestra mente se llena de pensamientos que nos roban la paz, preocupaciones, miedos y dudas que nos hacen olvidar quiénes somos en Dios. Pero la palabra de Dios nos recuerda que no estamos solos. En Cristo podemos renovar nuestra mente, sanar nuestras emociones y descubrir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este audiolibro es una guía para transformar tus pensamientos, fortalecer tu fe y caminar con esperanza, paso a paso hacia la mente de Cristo. Capítulo 1. La importancia de renovar la mente. En este capítulo, se aborda la importancia de renovar la mente y cómo esto pueda impactar nuestra vida espiritual y emocional. Se comienza destacando que nuestra mente es un lugar donde se generan constantemente pensamientos y que estos pueden ser positivos o negativos. Se enfatiza que, si permitimos que nuestra mente se llene de pensamientos negativos, podemos experimentar sentimientos de ansiedad, tristeza y desesperanza, lo que puede llevarnos a alejarnos de Dios. A continuación se presenta la idea de que renovar la mente es un proceso continuo que implica cambiar nuestra forma de pensar y nuestros hábitos mentales. Se explica que este proceso no se trata simplemente de cambiar nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos, sino de alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Para esto, se hacen referencias a pasajes bíblicos como Romanos 12:2, Efesios 4:22 al 24 y Colosenses 3:9 al 10. En el capítulo también se destaca que renovar la mente requiere esfuerzo y dedicación, ya que implica cambiar hábitos mentales arraigados. Se invita al lector a comprometerse con este proceso y a buscar la ayuda de Dios para lograrlo. Además, se enfatiza la importancia de estar atentos a nuestros pensamientos y de ser conscientes de cómo estos influyen en nuestras emociones y acciones. Por último, se presenta la idea de que renovar la mente puede ser un proceso transformador que nos lleva a experimentar una mayor paz y confianza en Dios. Se enfatiza que este proceso no es fácil ni rápido, pero que es posible con la ayuda de Dios y la voluntad de comprometernos con Él. En resumen, este capítulo presenta la idea de que renovar la mente es esencial para experimentar una vida plena y satisfactoria en Cristo. Se explica que este proceso implica cambiar nuestra forma de pensar y nuestros hábitos mentales, y que requiere esfuerzo y dedicación. Además, se enfatiza la importancia de buscar la ayuda de Dios y estar atentos a nuestros pensamientos. Si este audiolibro está bendiciendo tu vida, te invito a suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Así no te perderás los próximos audiolibros y devocionales que fortalecerán tu fe. Capítulo 2. La clave para una mente renovada. El poder de la mente es un tema recurrente en la sociedad actual. La mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga, según cómo la usemos. Los pensamientos negativos pueden afectar nuestra vida diaria y nuestra salud mental. La buena noticia es que la Biblia tiene la respuesta para ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar y superar los pensamientos negativos. Filipenses 4:8 de la Biblia, Reina Valera 1960, dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este pasaje nos proporciona una guía clara sobre cómo debemos pensar y centrarnos en lo bueno y positivo de la vida. La clave para superar los pensamientos negativos es enfocar nuestra mente en pensamientos positivos y edificantes. En lugar de preocuparnos por lo negativo y obsesionarnos con los desafíos de la vida, deberíamos buscar activamente cosas que nos hagan sentir agradecidos y contentos. La oración, la meditación y la lectura de la Biblia son herramientas importantes que podemos usar para cambiar nuestra forma de pensar y superar los pensamientos negativos. Un ejemplo bíblico que ilustra el poder de la mente es el relato de David y Goliat en 1 Samuel 17. En este pasaje, David, un joven pastor, se enfrenta al gigante Goliat.
Aunque todos los demás soldados israelitas le temen y creen que es imposible derrotarlo, David mantiene una actitud positiva y se centra en la ayuda de Dios. David dice: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17, 45. La historia de David y Goliat nos enseña que nuestra actitud mental es crucial en la vida. Si nos centramos en nuestros problemas y miedos, nos sentiremos derrotados incluso antes de empezar. Sin embargo, si nos centramos en la ayuda y soluciones de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. En resumen, Filipenses 4:8 nos enseña a centrarnos en lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable y lo digno de alabanza. Al entrenar nuestra mente para enfocarnos en pensamientos positivos y edificantes, podemos superar los pensamientos negativos y vivir una vida plena y satisfactoria en Cristo. Capítulo 3. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es uno de los temas centrales de la vida cristiana y se aborda en el segundo capítulo del libro Renovando la mente en Cristo, la Biblia como terapia para el pensamiento negativo. La palabra de Dios es el medio a través del cual Dios se comunica con sus hijos, sirve como guía para nuestras vidas y nos permite comprender su voluntad para nosotros. El Salmo 119:105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Este versículo nos muestra que la palabra de Dios es una guía en nuestras vidas, iluminando nuestro camino y mostrándonos el camino que debemos seguir. Nos proporciona dirección y nos ayuda a tomar decisiones sabias. Juan 8:31-32 nos enseña que quienes creen en Jesús y siguen su palabra serán verdaderamente libres. La palabra de Dios tiene el poder de liberarnos de la esclavitud del pecado y nos da la libertad de vivir una vida plena y satisfactoria. Nos da la capacidad de hacer lo correcto y de ser guiados por el Espíritu Santo. Hebreos 4:12 nos muestra que la palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y sacar a la luz lo que necesita ser cambiado. Nos transforma por dentro y nos ayuda a ser mejores personas. Es importante comprender que la palabra de Dios no es solo un libro, sino su revelación. Cuando la leemos, estamos en contacto directo con Él y su voluntad para nuestras vidas. Es una fuente de consuelo, guía y fortaleza en momentos difíciles. En resumen, el poder de la palabra de Dios es inmenso y transformador. Nos brinda dirección, libertad, discernimiento y transformación. La lectura y el estudio diarios de la palabra de Dios son esenciales para la renovación de nuestra mente y para vivir una vida plena y satisfactoria en Cristo. Capítulo 4. La importancia de la fe y la confianza en Dios. Este capítulo analiza la importancia de la fe y la confianza en Dios y cómo éstas pueden impactar nuestra vida espiritual y emocional. Comienza enfatizando que la fe y la confianza en Dios son esenciales para experimentar una relación profunda y significativa con Él. La fe y la confianza en Dios son fundamentales en la vida cristiana. La fe es la creencia en la existencia de Dios, en su amor y poder, mientras que la confianza es la seguridad y certeza de que Dios cumplirá sus promesas y proveerá para sus hijos. La falta de fe y confianza puede generar ansiedad, preocupación y temor. Por otro lado, una fe y una confianza firmes pueden brindar paz, esperanza y seguridad en medio de las dificultades. En Filipenses 4, 6 y 7, el apóstol Pablo nos da una instrucción importante: por nada estéis afanosos, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos anima a confiar en Dios en medio de nuestras preocupaciones y problemas. Debemos llevar nuestras cargas a Dios en oración y acción de gracias, y Él nos dará su paz que sobrepasa todo entendimiento. En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta descripción de la fe nos recuerda que, aunque no podemos ver a Dios físicamente, podemos tener una fe firme en Él y sus promesas.
La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y creer que Dios obra para nuestro bien. En 1 de Pedro 5:7 nos recuerda que podemos confiar en Dios porque Él cuida de nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de vosotros. Pedro nos asegura que Dios no solo es poderoso, sino también amoroso y bondadoso. Podemos confiar que Él nos protegerá y nos guiará en nuestro camino. En conclusión, la fe y la confianza en Dios son esenciales para nuestra vida cristiana. Debemos llevar nuestras preocupaciones y cargas a Dios en oración, tener la certeza de que Él cumple sus promesas y confiar en que Él cuida de nosotros. En medio de las dificultades, una fe firme nos traerá paz y esperanza en el poder y el amor de nuestro Dios. Capítulo 5. La importancia del amor y el perdón. El amor y el perdón son temas recurrentes en la Biblia y fundamentales para la vida cristiana. Jesús habló sobre el amor y el perdón en muchas ocasiones y la importancia de estos dos aspectos es innegable. Al practicar el amor y el perdón, los cristianos pueden reflejar el carácter de Dios y seguir el ejemplo de Jesús. En este sentido, los siguientes versículos bíblicos son muy significativos. En Mateo 5:44, Jesús enseña a sus discípulos a amar a sus enemigos y orar por quienes los persiguen. Este mandato de amar a los enemigos puede parecer difícil de cumplir, pero es parte esencial de la vida cristiana. El amor es una expresión de la naturaleza de Dios, y como hijos suyos, los cristianos debemos esforzarnos por amar a todos, incluso a quienes nos han hecho daño. Juan 13:34-35 es otro pasaje bíblico que habla del amor. Jesús dice: «Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, que también ustedes se amen los unos a los otros. En esto todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros». El amor es el sello distintivo de los discípulos de Cristo, y es a través del amor que otros pueden llegar a conocer a Dios. En Efesios 4:32, Pablo nos enseña a perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón es una expresión de amor y un acto de obediencia a Dios. Al perdonar a los demás, los cristianos pueden liberarse del resentimiento y la amargura y experimentar la paz y la libertad que solo Dios puede dar. En resumen, el amor y el perdón son esenciales en la vida cristiana. El amor refleja el carácter de Dios y es la clave para conocerlo y seguirlo. El perdón es una expresión de amor y es crucial para mantener la unidad en la Iglesia y experimentar la paz y la libertad que Dios nos ofrece. Como cristianos, debemos seguir el ejemplo de Jesús y practicar el amor y el perdón en todas nuestras relaciones. Capítulo 6. La importancia de la gratitud y la alabanza. La gratitud y la alabanza son elementos fundamentales en la vida de todo cristiano. La Biblia nos enseña la importancia de ser agradecidos y expresar nuestra gratitud a Dios mediante la alabanza y la adoración. En este sentido, 1 Tesalonicenses 5:16-18 nos exhorta: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Esta es una de las claves para vivir una vida plena y satisfactoria en Cristo. La gratitud nos ayuda a centrarnos en las bendiciones y las cosas positivas que tenemos en la vida, en lugar de en las negativas. Al ser agradecidos, reconocemos el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. La gratitud también nos ayuda a mantener una actitud positiva ante la vida y a ver las dificultades como oportunidades para crecer y aprender. Filipenses 4:4 nos recuerda: «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, regocijaos. Por otro lado, la alabanza y la adoración son formas de expresar nuestra gratitud a Dios y reconocer su grandeza y poder. La alabanza nos ayuda a conectarnos con Dios a un nivel más profundo y a experimentar su presencia y amor. La adoración nos permite entrar en la presencia de Dios y agradecerle su amor y fidelidad en nuestras vidas. El Salmo 100:4 dice: «Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Capítulo 7. La importancia de la humildad y la sumisión a Dios. La humildad y la sumisión son valores fundamentales en la vida cristiana. En la Biblia encontramos varias referencias que hablan de la importancia de ser humildes y someternos a la voluntad de Dios. En este artículo exploraremos algunos pasajes bíblicos clave que resaltan la importancia de la humildad y la sumisión. En Santiago 4, 6 al 7 encontramos, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este pasaje enfatiza la necesidad de humillarnos ante Dios y someternos a su voluntad. Si queremos experimentar la gracia de Dios, debemos ser humildes y reconocer que sin Él no somos nada. En 1 Pedro 5, del 5 al 6, también se habla de la importancia de la humildad. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, y todos, sométanse unos a otros, y revístanse de humildad, pues Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. En este pasaje, Pedro nos anima a ser humildes y sumisos unos a otros, y a someternos a la autoridad de los ancianos y a Dios mismo. Finalmente, en Mateo 18:4, Jesús dijo, «Por lo tanto, el que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos». Jesús usó a un niño como ejemplo de humildad y afirmó que quienes se humillen como un niño serán los mayores en el reino de los cielos. Este pasaje subraya la importancia de la humildad y la necesidad de reconocer nuestra total dependencia de Dios. En resumen, la humildad y la sumisión son valores fundamentales en la vida cristiana. Si queremos experimentar la gracia de Dios y ser exaltados por Él, debemos ser humildes y someternos a su voluntad. La Biblia nos ofrece varios pasajes que nos animan a ser humildes, sumisos y a confiar en Dios. Capítulo 8. La importancia de la comunidad y el servicio a los demás. La vida cristiana no está diseñada para ser solitaria, sino para vivirse en comunidad. La importancia de la comunidad y el servicio al prójimo es uno de los temas centrales de la Biblia, y algo que los cristianos deben tomar muy en serio. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre la importancia de la comunidad y el servicio al prójimo, pero algunos de los más notables incluyen Hebreos 10, 24-25, Gálatas 5:13 y Mateo 25, 35-40. Hebreos 10, 24-25 nos llama a considerar cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos suelen hacerlo, sino animándonos unos a otros, y con mayor razón, al ver que el día se acerca. Este versículo nos muestra la importancia de estar en comunidad y de motivarnos unos a otros a hacer el bien y a amar a los demás. Gálatas 5:13 nos dice que, como cristianos, hemos sido llamados a la libertad, pero esa libertad no consiste en complacer nuestra propia carne, sino en servirnos unos a otros con humildad y amor. Este versículo nos muestra que la libertad que tenemos en Cristo no es para nuestro propio beneficio, sino el de los demás, y que debemos buscar oportunidades para servir a quienes nos rodean. Mateo 25, 35-40 enfatiza la importancia de servir a los demás al decir, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a visitarme. Este pasaje nos muestra que, cuando servimos a los demás, servimos a Cristo mismo, y que debemos buscar oportunidades para ayudar a los necesitados. En resumen, la importancia de la comunidad y el servicio al prójimo es un tema central en la Biblia, y algo que los cristianos debemos tomar muy en serio.
Debemos estar en comunidad para animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras, buscar oportunidades para servir a los demás con amor y recordar que, al servir a los demás, servimos a Cristo mismo. Capítulo 9. El poder de la adoración y la música cristiana. La adoración y la música son herramientas poderosas que nos ayudan a conectarnos con Dios, renovar nuestra mente y transformar nuestros pensamientos negativos en positivos. La adoración es una forma de expresar nuestra gratitud, amor y reverencia hacia Dios, mientras que la música cristiana es un medio para proclamar la verdad de Dios y su amor por nosotros. El salmista David escribió en el Salmo 95, 1-2, «Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, vengamos ante Él con acción de gracias y aclamémoslo con música y cánticos». Aquí David nos invita a adorar a Dios con cánticos y alabanzas. La música cristiana es una forma de alabar a Dios y conectar con Él a un nivel más profundo. Cuando adoramos a Dios, nuestra mente se centra en Él y nos olvidamos de nuestros problemas y preocupaciones. En lugar de pensamientos negativos, nuestra mente se llena de la paz y la presencia de Dios. La música cristiana también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en nuestros problemas, nos recuerda las verdades de la palabra de Dios y nos anima a confiar en Él. La canción Mi vida está llena de ti, de Jesús Adrián Romero, nos recuerda que Dios está con nosotros y que no necesitamos nada más que a Él. Capítulo 10. La importancia del autoperdón y de aceptar la gracia de Dios. La falta de autoperdón y la dificultad para aceptar la gracia de Dios son obstáculos comunes en la vida cristiana. A menudo nos aferramos a nuestros errores y pecados del pasado y nos resulta difícil aceptar que Dios nos ha perdonado y nos ama incondicionalmente. Sin embargo, es importante comprender la importancia del autoperdón y de aceptar la gracia de Dios para vivir una vida plena y satisfactoria en Cristo. La Biblia habla claramente sobre la importancia del autoperdón y de aceptar la gracia de Dios. En Romanos 3, 23-24, se nos recuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto significa que, aunque todos hemos pecado y fallado en algún momento, podemos ser justificados por la gracia de Dios mediante la obra redentora de Jesucristo. En Efesios 1:7 dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de la gracia de Dios. Esto significa que, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, podemos ser perdonados de nuestros pecados y recibir la gracia de Dios en abundancia. No importa cuánto hayamos fallado en el pasado, Dios está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva vida en Cristo. Además, la Biblia nos enseña que no solo debemos aceptar la gracia de Dios, sino también perdonarnos a nosotros mismos. En Filipenses 3, 13-14, el apóstol Pablo dice: «Hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Esto significa que, aunque hayamos cometido errores en el pasado, no debemos permitir que nos detengan en nuestro camino cristiano. En cambio, debemos centrarnos en avanzar y alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Como cristianos, debemos recordar siempre que Dios nos ama incondicionalmente y que su gracia es suficiente para perdonarnos y darnos una nueva vida en Cristo. Capítulo 11. La importancia de la esperanza y la fe en el futuro. La esperanza y la fe en el futuro son fundamentales en la vida cristiana. La Biblia nos enseña que debemos confiar en Dios y tener esperanza en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles o imposibles. En este capítulo exploraremos la importancia de la esperanza y la fe en el futuro y cómo podemos cultivar estas actitudes en nuestra vida diaria. Uno de los versículos bíblicos más conocidos sobre la esperanza se encuentra en Hebreos 11:1, que dice: «Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve».
Este versículo nos recuerda que la esperanza y la fe están íntimamente relacionadas y que debemos confiar en Dios incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo en secreto. La Biblia también nos enseña que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que podemos confiar en Él incluso en medio de las pruebas y dificultades. Jeremías 29:11 dice, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos muestra que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que podemos confiar en que Él guiará nuestros pasos. Además, la Biblia habla de la importancia de mantener la vista puesta en el futuro, en lugar de centrarnos en los problemas presentes. Filipenses 3:13 y 14 dice, «Hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Este pasaje nos recuerda que mantengamos la vista fija en la meta y que no nos desanimemos por las dificultades del camino. En resumen, la esperanza y la fe en el futuro son esenciales para nuestra vida cristiana. Debemos confiar en Dios y en sus promesas, incluso en medio de las pruebas y las dificultades. Debemos mantener la mirada puesta en el futuro y no desanimarnos por los desafíos del presente. Con la ayuda de Dios, podemos cultivar una actitud de esperanza y fe en nuestra vida diaria, confiando en que Él tiene un plan para nosotros y nos guiará hacia un futuro mejor. Capítulo 12. La importancia de la paciencia y la perseverancia en la renovación de la mente. La renovación de la mente es un proceso continuo que requiere paciencia y perseverancia. No podemos esperar cambios instantáneos. En cambio, debemos trabajar constantemente nuestra mente y corazón para experimentar una verdadera transformación. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando las cosas no parecen progresar tan rápido como desearíamos. La perseverancia nos mantiene enfocados y evita que nos desanimemos cuando surgen dificultades. La Biblia habla en varios pasajes sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, Romanos 5:3-4 dice, «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza». Aquí se nos muestra que la paciencia es un fruto del Espíritu y que a través de las tribulaciones y pruebas que enfrentamos podemos desarrollar una paciencia que nos ayude a perseverar en nuestra fe y esperanza en Dios. Además, Santiago 1:2-4 nos dice, «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Que la perseverancia complete su obra para que sean maduros e íntegros, sin que les falte nada». Este pasaje nos enseña que nuestras pruebas pueden ser una oportunidad para desarrollar paciencia y madurez en nuestra fe. En nuestra búsqueda de renovar nuestra mente en Cristo, debemos comprender que no siempre será un camino fácil. Habrá momentos en que nos sintamos desanimados o frustrados, pero es en esos momentos que nuestra paciencia y perseverancia serán más importantes que nunca. La Biblia nos enseña que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. En conclusión, la paciencia y la perseverancia son esenciales en nuestra búsqueda de renovar nuestra mente en Cristo. Debemos confiar en Dios y esperar en Él, sabiendo que Él es fiel y cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Al perseverar en nuestra fe y mantener nuestra mente y corazón enfocados en Dios, podemos experimentar una transformación real y duradera. Capítulo 13. La importancia de la honestidad y la transparencia en nuestra relación con Dios y los demás. La honestidad y la transparencia son valores fundamentales en cualquier relación sana, incluyendo nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando somos honestos y transparentes, podemos construir una relación de confianza y sinceridad, esencial para la renovación de nuestra mente y nuestro crecimiento espiritual. La honestidad empieza con nosotros mismos, reconociendo nuestras debilidades y errores y siendo sinceros con nosotros mismos sobre nuestros pensamientos y acciones. La Biblia nos enseña en Proverbios 28:13, «El que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia».
Debemos ser honestos con Dios y con nosotros mismos acerca de nuestros pecados y nuestra necesidad de redención para poder recibir su perdón y gracia. También debemos ser honestos en nuestras relaciones con los demás, tanto en palabras como en acciones. La Biblia nos enseña en Efesios 4:25. Por tanto, cada uno de ustedes, dejando la mentira, hable con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Debemos ser sinceros y transparentes en nuestras relaciones, evitando la hipocresía y el engaño. La honestidad y la transparencia también son importantes en nuestra relación con Dios. Debemos ser sinceros en nuestras oraciones, expresando nuestras necesidades y deseos, pero también aceptando su voluntad y sus planes para nosotros. La Biblia nos enseña en el Salmo 51:6, «Ciertamente tú amas la verdad en lo íntimo, me enseñas sabiduría en lo más recóndito». Debemos ser honestos con Dios y buscar su sabiduría y guía en todas las áreas de nuestra vida. En resumen, la honestidad y la transparencia son valores esenciales en nuestra relación con Dios y con los demás. Debemos ser honestos con nosotros mismos sobre nuestros pecados y necesidades, ser sinceros en nuestras relaciones y buscar la verdad y la sabiduría en nuestra relación con Dios. La honestidad y la transparencia nos permiten construir relaciones sanas y crecer en nuestra fe y en la renovación de nuestra mente. Capítulo 14. La importancia de la generosidad y la bondad hacia los demás. La Biblia dice mucho sobre la importancia de ser generoso y amable con los demás. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de amar a los demás como a nosotros mismos, lo que incluye mostrar bondad y generosidad. El libro de Proverbios dice, «Quien se apiada del pobre, presta al Señor, y Él le recompensará por sus obras». Proverbios 19:17. Ser generoso y amable con los demás no solo demuestra amor, sino también obedece a Dios. La Biblia nos anima a compartir nuestros recursos y ayudar a los necesitados. En 2 de Corintios 9:7 está escrito, «Cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». Además, ser generoso y amable con los demás puede tener un impacto positivo en la vida de las personas. Proverbios 11:25 afirma, «El generoso prosperará, el que reanima, reanimará». Cuando somos generosos y amables con los demás, también sembramos semillas de amor y compasión que pueden tener un efecto duradero. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de personas generosas y amables con los demás, como Ruth, quien cuidó de su suegra Noemí y se convirtió en antepasada de Jesús, o el buen samaritano que ayudó a un hombre herido en el camino. También se nos anima a ser generosos con nuestro tiempo, talentos y recursos. En 1 de Pedro 4:10 dice, «Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas». En resumen, la generosidad y la bondad son valores importantes en la vida cristiana. La Biblia nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos, compartir nuestros recursos y ayudar a los necesitados. Al ser generosos y bondadosos con los demás, también obedecemos a Dios y sembramos semillas de amor y compasión que pueden tener un efecto duradero. Capítulo 15. Preparándose para la gloria de Dios. El tema de prepararse para la gloria de Dios es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Como creyentes, tenemos la promesa de ser glorificados junto con Cristo, pero esto requiere que nos preparemos y perseveremos en nuestra fe. Esto significa que debemos dejar atrás los pensamientos negativos que pueden llevarnos a la desesperación y la incredulidad. En Romanos 8, 17, 18 leemos, «Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este pasaje nos muestra que nuestra glorificación es segura,
pero también nos recuerda que debemos perseverar en nuestra fe. Las aflicciones que enfrentamos en la vida son temporales y no se comparan con la gloria que experimentaremos en la presencia de Dios. En 1 Corintios 15, 51-53, Pablo ofrece una visión más detallada de lo que significa ser glorificado. Escuchen, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Capítulo 16. Llevando cautivo todo pensamiento. La guerra espiritual en la mente. Vivimos en medio de una batalla invisible. No es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que buscan desanimarnos, alejarnos de Dios y sembrar mentiras en nuestras mentes. El apóstol Pablo lo dejó claro. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 3-5. Renovar nuestra mente significa en realidad participar en la guerra espiritual, y para ganar, debemos comprender cómo se libra esta batalla y cómo usar las armas que Dios nos ha proporcionado. 1. Cómo luchar la batalla en la mente. La lucha se desarrolla en 3 niveles principales: pensamientos, ideas que surgen automáticamente. Ejemplo, no vales nada, o Dios no te ayudará esta vez. Imaginaciones, escenarios que construimos mentalmente y que nos llenan de miedo o desesperación. Ejemplo, imaginar constantemente un fracaso futuro. Fortalezas, patrones mentales arraigados que se oponen a la verdad de Dios. Ejemplo, creer firmemente que no eres digno del amor de Dios, aunque su palabra diga lo contrario. Claves para identificarlos. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de la paz de Dios? Compara lo que piensas con lo que dice la Biblia. Reconozca que muchos de estos pensamientos son dardos de fuego del enemigo. Efesios 6:16. 2. La armadura de Dios aplicada a la mente. Pablo nos exhorta: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10 y 11. Aplicación mental de cada parte. Casco de salvación. Guarda tu mente recordando que eres salvo por gracia, no por obras. Escudo de la fe. Apaga las flechas del enemigo respondiendo a sus mentiras con fe. Espada del Espíritu, la palabra de Dios. No solo defiende, sino ataca las mentiras declarando versículos. Cinturón de la verdad. Filtra cada pensamiento a través de la verdad bíblica. Coraza de justicia. Recuerda que eres justificado en Cristo, aun cuando el enemigo te acuse. Cuando venga un pensamiento mentiroso, ponte la armadura en oración y declaración. 3. La práctica de la sustitución bíblica de 3 pasos. Un método para exponer, demoler y declarar. Identificar. Reconocer el pensamiento dañino. Ejemplo, Dios me ha abandonado. Derríbalo. Reemplázalo con la verdad de las Escrituras. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Declara. Dilo en voz alta. Dios está conmigo, no estoy solo. Él me sostiene. Declararlo en voz alta rompe la pasividad mental y fortalece la fe. Ejercicio práctico. Diario de pensamientos cautivos 7 días. Escribe cada pensamiento negativo que notes. Al lado escribe el versículo bíblico que lo hace caer. Concluya con una declaración de fe basada en ese versículo. Reflexión final. Santiago nos recuerda: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La guerra espiritual en la mente no se gana con la fuerza humana, sino con la sumisión a Dios y la firmeza en su palabra. Cada pensamiento que llevas cautivo a Cristo es una victoria que fortalece tu fe y tu paz. Capítulo 17.
Identidad en Cristo versus etiquetas mundanas. La forma en que nos percibimos influye profundamente en cómo vivimos y nos relacionamos con Dios y los demás. A menudo cargamos con etiquetas que el mundo, las experiencias dolorosas o incluso nuestra propia mente nos han impuesto. Fracaso, insuficiente, culpable, débil. Estas etiquetas dañinas no solo distorsionan nuestra autoestima, sino que también nos alejan de la verdad de Dios. La Biblia nos enseña que nuestra identidad no se encuentra en lo que otros dicen de nosotros, ni en lo que hemos hecho, sino en lo que Cristo logró en la cruz. El apóstol Pablo declara en 2 Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, he aquí lo nuevo. Esta es la base de nuestra nueva identidad. En Cristo somos una nueva creación. Nuestro pasado no define nuestro presente ni nuestro futuro. Es la obra de Cristo la que nos da un nuevo nombre y una identidad eterna. De la vergüenza pasamos a la filiación. En Efesios 1:3-7, Pablo nos recuerda que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, elegidos desde antes de la fundación del mundo, adoptados como hijos, redimidos y perdonados. Estas verdades reemplazan la mentira de que somos indignos o rechazados. Dios mismo nos llama sus hijos y nos da un lugar en su familia. La palabra también nos asegura que no hay condenación en Cristo. Romanos 8:1 declara, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que etiquetas como culpable o pecador sin esperanza no tienen autoridad sobre nosotros. Cristo ya cargó con nuestra condenación en la cruz. Finalmente, 1 Pedro 2:9 declara, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo somos valiosos, tenemos un propósito y estamos llamados a reflejar su gloria. Aquí hay 12 declaraciones bíblicas sobre nuestra identidad en Cristo que puedes proclamar todos los días. Soy una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5:17. Soy hijo de Dios, adoptado en su familia. Juan 1:12. Soy bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Soy perdonado y redimido por su sangre. Efesios 1:7. Estoy libre de condenación. Romanos 8:1. Soy templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. Soy parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. Soy linaje escogido y nación santa. Primera de Pedro 2:9. Soy amado con amor eterno. Jeremías 31:3. Soy ciudadano del cielo. Filipenses 3:20. Soy obra maestra de Dios creado para buenas obras. Efesios 2:10. Práctica sugerida. Escribe cada declaración en una tarjeta junto con el versículo correspondiente. Léela en voz alta y ora con ella todos los días. Estas tarjetas de identidad te ayudarán a sustituir pensamientos dañinos por verdades bíblicas. Al hacerlo, entrenas tu mente para recordar quién eres realmente en Cristo y vives desde esa verdad. Capítulo 18. Disciplina espiritual para una mente nueva. La renovación de la mente en Cristo no ocurre de manera automática. Requiere de una vida de disciplina espiritual que alimente nuestro corazón y pensamientos en la dirección correcta. Así como el cuerpo necesita ejercicio y alimento saludable para mantenerse fuerte, la mente y el espíritu requieren hábitos constantes que sostengan el proceso de transformación. La Biblia nos recuerda en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La práctica diaria de la palabra es la base sobre la cual se construye una mente renovada. Del mismo modo, el Salmo 1:2-3 describe al justo como aquel que, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Jesús también nos dio ejemplo de disciplina espiritual.
En Marcos 1:35 se nos dice que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Señor cultivaba el silencio y la soledad como espacios para encontrarse con el Padre. Además, en Mateo 6:6, 16 a 18, enseñó la importancia de la oración en lo secreto, el ayuno con sinceridad y la vida interior como fuente de fortaleza espiritual. Entre las prácticas históricas de la Iglesia que ayudan a renovar la mente están la lectio divina, lectura orante de la Escritura, la meditación bíblica, el silencio y la soledad como espacios de encuentro con Dios, el ayuno como disciplina que enfoca nuestro corazón y la confesión como medio de sanidad espiritual. Estas disciplinas no son cargas, sino medios de gracia que nos permiten abrir el corazón a la obra transformadora del Espíritu Santo. Un modo práctico de integrar estas disciplinas es el plan 20-20-20, dedicar 20 minutos a la palabra, 20 minutos a la oración y 20 minutos al silencio. Estos pequeños ritmos, repetidos diariamente, generan un impacto profundo en la forma en que pensamos y enfrentamos la vida. La clave está en la constancia, más que en la perfección. Práctica sugerida. Desarrolla un plan de 21 días de disciplina espiritual. Crea una lista de verificación diaria que incluya lectura bíblica, oración, silencio y un día de ayuno parcial a la semana. Marca cada día completado y al final de las 3 semanas reflexiona sobre los cambios que experimentaste en tus pensamientos, emociones y relación con Dios. Este plan no solo fortalecerá tu mente, sino que también cimentará un estilo de vida alineado con la voluntad del Señor. Capítulo 19. Emociones bajo el señorío de Cristo. Las emociones son una parte esencial de nuestra humanidad, creadas por Dios como señales internas que revelan lo que ocurre en nuestro corazón. Sin embargo, cuando no se manejan bajo el señorío de Cristo, pueden convertirse en un campo de batalla que alimenta el pensamiento negativo. La Biblia no niega las emociones, pero sí nos enseña a canalizarlas de manera que glorifiquen a Dios y fortalezcan nuestra vida interior. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4:26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí vemos que la ira en sí no es pecado, pero si se deja crecer sin control puede abrir puertas a la destrucción. Lo mismo ocurre con la ansiedad o la tristeza. Son reacciones humanas naturales, pero cuando no las llevamos a Cristo se convierten en cadenas que nos atan. Por eso en 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los salmos nos ofrecen un modelo bíblico para procesar las emociones, el lamento. En Salmo 42, el salmista derrama su tristeza y ansiedad delante de Dios, pero termina recordándose a sí mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El lamento no es debilidad, sino un camino hacia la esperanza. Jesús mismo nos invita en Mateo 11, 28, 29 y 36. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pasar de ser reactivos a ser responsivos es un paso clave en la madurez cristiana. Cuando surge la emoción intensa, la práctica es pausa, evalúa, ora, actúa. La pausa nos evita reaccionar de forma impulsiva. La evaluación nos ayuda a identificar qué sentimos. La oración nos centra en Dios. Y la acción nos permite responder con sabiduría y amor. El proverbista aconseja en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar el corazón implica también cuidar la manera en que procesamos emociones como la ira, la ansiedad y la tristeza. Práctica sugerida. Utiliza una hoja de autorregistro para entrenar tu mente y corazón. Cada vez que enfrentes una emoción intensa, escribe situación, ¿qué pasó? Pensamiento, ¿qué pensé? Emoción, ¿qué sentí? Verdad bíblica, ¿qué dice la palabra? Acción, ¿cómo responderé en Cristo? Al repetir este ejercicio, aprenderás a someter tus emociones al señorío de Cristo, encontrando paz en medio del caos y esperanza en medio de la dificultad. Capítulo 20. El poder de la lengua. Hablar vida.
La Biblia nos recuerda una y otra vez que la lengua tiene un poder inmenso. Proverbios 18:21 dice, «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Lo que decimos no solo impacta a los demás, sino que también moldea nuestros propios pensamientos, emociones y nuestra visión de la vida. Por eso, aprender a alinear nuestras palabras, tanto internas como externas, con la verdad de Dios, es fundamental para experimentar una mente renovada. El apóstol Pablo exhorta en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras pueden ser instrumentos que edifiquen y fortalezcan, o herramientas que hieran y destruyan. Santiago también nos advierte que, aunque la lengua es un miembro pequeño, tiene un gran poder. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3:9. Hablar vida significa aprender a sustituir palabras de culpa por palabras de gracia, palabras de miedo por palabras de confianza y palabras de autosabotaje por palabras de propósito. Es un entrenamiento espiritual en el que poco a poco dejamos que la verdad de la palabra de Dios transforme nuestro discurso. El salmista lo expresa en una oración que debe ser también la nuestra. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 119:14. Práctica. Una herramienta sencilla y poderosa es ejercitar declaraciones redentoras cada día. Escoge al menos 10 afirmaciones basadas en la palabra de Dios y repítelas en voz alta durante 30 días. Por ejemplo, soy nueva criatura en Cristo. 2 de Corintios 5:17. No hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El Señor es mi luz y salvación, no temeré. Salmo 27:1. Al practicar esto diariamente, comenzarás a notar cómo tu mente y tu corazón se alinean con la verdad de Dios y cómo tu lenguaje se convierte en una fuente de vida, esperanza y propósito, tanto para ti como para los que te rodean. Capítulo 21. Relaciones sanas y límites bíblicos. La vida cristiana se vive en comunidad, pero para mantener relaciones saludables necesitamos aprender a establecer límites santos y amorosos. La Biblia enseña que nuestras relaciones influyen en nuestra vida espiritual y emocional. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Pablo también advierte, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 de Corintios 15:33. Esto nos recuerda que cuidar de nuestras relaciones es también cuidar de nuestra mente y de nuestro corazón. El equilibrio bíblico está en saber cargar las cargas de los demás, sin absorber lo que no nos corresponde. Gálatas 6:2 nos exhorta, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero unos versículos más adelante, Gálatas 6:5, aclara, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, debemos amar y apoyar, pero también reconocer los límites de nuestra responsabilidad. Jesús mismo nos enseñó el valor de la claridad y la firmeza en nuestras palabras. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Decir sí y no en Cristo significa responder desde un corazón lleno de amor, pero también con sabiduría, para no caer en el agotamiento emocional ni en relaciones dañinas. Pablo también aconseja en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz es el ideal, pero requiere límites claros. Práctica. Una herramienta útil es crear un mapa de relaciones, identificando con honestidad cuáles son nutritivas, cuáles son neutrales y cuáles son dañinas. Luego, establece un plan de límites que incluya claridad, definir qué es sano y qué no en cada relación. Comunicación, expresar los límites con amor y respeto. Consecuencias, decidir qué pasos tomar si esos límites no son respetados.
Al aplicar este ejercicio, protegerás tu salud mental y espiritual, aprenderás a amar de manera sana y te mantendrás firme en tu propósito en Cristo. Los límites no son una señal de egoísmo, sino de madurez y obediencia a Dios, quien nos llama a vivir en paz, libertad y plenitud en nuestras relaciones. Capítulo 22. Perseverando en la renovación de la mente hasta el final. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo que acompaña toda nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esta exhortación nos llama a una disciplina diaria: renovar, alinear y perseverar hasta el final, manteniendo la mirada en Cristo. El camino de la fe no está exento de pruebas, desánimos o luchas internas, pero en medio de ellas, Dios promete sostenernos. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La perseverancia es el puente entre nuestra decisión de renovar la mente y la victoria final en Cristo. Cada día que elegimos la palabra sobre la mentira, la fe sobre la duda, la paz sobre la ansiedad, estamos siendo transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. La perseverancia también implica mantener viva nuestra esperanza en el futuro. Filipenses 1:6 asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que no estamos solos en el proceso. Dios mismo garantiza que lo que Él inició en nuestra mente y corazón llegará a su plenitud en el tiempo perfecto. Práctica. Crea un plan de perseverancia personal, que incluya rutina espiritual, establecer tiempos fijos de palabra, oración y silencio, recordatorios visibles, versículos en lugares estratégicos para renovar tu mente cada día, comunidad de apoyo, rodearte de hermanos en la fe que te animen y te exhorten, evaluación mensual, reflexionar sobre tus avances, desafíos y áreas que necesitan más entrega a Dios. La meta no es alcanzar una perfección humana, sino permanecer firmes en Cristo hasta el final. Como dijo Jesús: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. La perseverancia no depende de nuestra fuerza, sino del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. En conclusión, renovar la mente en Cristo es una carrera de resistencia, no de velocidad. Requiere constancia, entrega y confianza en que Dios está obrando. Perseverar hasta el final es mantenernos firmes en la verdad, confiando en la gracia de Dios y esperando con fe el día en que nuestra transformación será completa en su gloria eterna. Gracias por llegar hasta el final de este audiolibro. Espero que haya bendecido tu vida y fortalecido tu fe. Si fue así, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir escuchando más audiolibros y devocionales que renuevan tu mente en Cristo. Dios te bendiga y te llene de paz.